Bueno, y recuerde que hoy en México ocurrió este terrible sismo de 6.5 en la escala de Richter y vamos a conocer cuáles son los detalles, las novedades de esta noticia. Y para ello, por supuesto, vamos a conversar con Salvador Maceda, periodista de The News desde México. Salvador, ¿tú cómo estás? ¿Cómo viviste la situación? ¿Estuviste cerca de donde se sintió lo más fuerte de este sismo o no tanto? Cuéntanos. Andy, ¿qué tal? Muy buen día. Pues sí, efectivamente amanecimos con un gran susto, un sismo de magnitud de 6.5 en la escala de Richter, un sismo realmente fuerte que sí se resintió en todos los rincones de la Ciudad de México, pero que tuvo su epicentro en el estado de Guerrero. Sí, Y para explicarle a nuestro público de D-News, es que hay una gran fractura en las costas de Guerrero que siempre impactan hacia la Ciudad de México cuando existen sismos de esta magnitud. Se estaba uno prácticamente preparando para iniciar labores a las 7 de la mañana y vino esta alerta sísmica en la claro. Ciudad de México por justamente tener esta zona de tanto movimiento, pues ya se tienen implementadas alertas sísmicas que suenan en las calles, pero que también suenan en los celulares y que dan aviso por lo menos de 60 segundos, 65 segundos antes de que empiece a resentirse este movimiento sísmico en la Ciudad de México. Entonces, así sucedió. Por la mañana comenzaron a sonar las alertas. Esto da oportunidad a tratar de movilizarse de inmediato a un lugar seguro. No lo fue así para algunos edificios muy grandes, pues bueno, gente que entra en pánico con este tipo de sismos y más con estas magnitudes. En el metro, que es un sistema de transporte colectivo que va principalmente por vía subterránea, también se resintió de gran manera y pues bueno, ha quedado solamente en un gran susto. Sí hay revisión a edificios muy viejos aquí dentro de la Ciudad de México. Repito, fue un sismo que tuvo su epicentro en San Marcos, en el estado de Guerrero, y que por allá tienen por lo menos reportado una persona fallecida producto del colapso de su vivienda. A veces son viviendas muy precarias, viviendas muy viejas, que son las que prácticamente sufren los embates de este tipo de movimientos. Y aquí en la Ciudad de México también se registra otra persona fallecida. Ella es una persona de la tercera edad, una mujer que cae prácticamente de las escaleras cuando trataba de evacuar su vivienda, y son las dos víctimas mortales que se han reportado oficialmente por parte de las autoridades. Sin embargo, bueno, también hubo un sinnúmero de heridos justamente por estas evacuaciones, por crisis nerviosas que sufren cuando se presentan los sismos en la capital del país. Hemos tenido más de 400 réplicas ya aquí en la Ciudad de México. La más alta puede ser como de 4 grados más o menos, ya no tan perceptibles en la Ciudad de México. Sin embargo, es un movimiento constante que tenemos a partir de este Claro. primer o de 6.5 grados. Andy. Salvador, y estuvimos viendo estas imágenes que se hicieron virales, es decir, la conferencia de prensa, el mañanero de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué detalles puedes compartir con nosotros? Sí, comentarte que aquí en la Ciudad de México, te decía en un principio, iniciaban ya las actividades. La presidenta Claudia Sheinbaum ya estaba en su acostumbrada conferencia mañanera cuando empezó a sonar la alarma y posteriormente empezó a resentirse el sismo. La prensa que estaba ahí, son las imágenes que estás mostrando justamente, comenzó a desalojar el salón de cabildos donde se desarrollan estas conferencias mañaneras. La presidenta de inmediato fue a tomar un lugar seguro en prácticamente todo el primer cuadro del centro histórico. Ya tienen rutas establecidas, porque quizás es una de las zonas más susceptibles de derrumbes por la antigüedad de muchos de sus edificios. Entonces se han tomado protocolos justamente para darle esa certeza a la gente que ya tiene actividades en el centro histórico de la Ciudad de México y se presenta un sismo. Pues bueno, eso fue lo que sucedió. Salieron a un lugar seguro. La presidenta empezó a comunicarse con sus autoridades responsables de tratar de atender las evaluaciones
Protección Civil, la Marina, el Ejército y por supuesto con el gobierno de la Ciudad de México para tratar de coordinar las labores de supervisión y primero evaluar si habría daños más severos producto de este sismo. Fue lo que sucedió en la conferencia mañanera, pero decirte que también en este sistema de transporte colectivo metro que es subterráneo, pues bueno, ahí también se resiente, hay muchas imágenes que han trascendido, edificios en la Ciudad de México que se vieron, pues que tenían una gran movilidad. La imagen que tú estás mostrando ahorita, la del Ángel de la Independencia, que es un monumento icónico también de la capital del país, también tuvo un movimiento considerable, se movían las estructuras de muchos de estos edificios y sin duda alguna creó alerta, causó alarma el movimiento de estos edificios, porque, repito, no fue un sismo como el que hemos estado registrando en años anteriores de 5, a veces 5.1, 5.2, esta vez fue de 6.5, fue oscilatorio y esto sin duda alguno movilizó a muchas personas que estaban ya trabajando porque las estructuras de gran parte de estos edificios se estaban moviendo de una manera inusitada. Vemos inclusive un edificio que tenía unas albercas hasta arriba, pues bueno, veíamos el agua derramarse durante el movimiento y esto causa más alarma, causa un poco más de tensión, pero al final el saldo fue justamente de 2 personas fallecidas, una en la zona de San Marcos por el colapso de su vivienda, otra más aquí en la Ciudad de México, que cae de las escaleras al tratar de evacuar su casa habitación. Claro. Salvador, y con respecto a las medidas de prevención a largo plazo para evitar este tipo de situación a futuro, o no evitarlo, porque ya es algo que no corresponda a un gobierno, por ejemplo, pero sí enfrentarlo de manera más efectiva. ¿Se ha dicho algo? Sí, claro, han estado revisando, porque quiero darte un poco de contexto. Dale. Perdón. En sismos anteriores, sismos que nos han provocado grandes daños en la Ciudad de México, al cabo del camino salieron a relucir que había construcciones con malos materiales, construcciones que requerían mantenimiento y no se les dieron. Entonces, todos estos colapsos que nos ha dejado la historia de los sismos en la Ciudad de México, sí ha llevado a las autoridades a tomar previsiones. A veces tendría uno que tener siempre el dedo crítico, pero quiero decirte en este caso en específico que la Ciudad de México está ya tan habituada a los sismos que sí hay protocolos, protocolos inclusive para las construcciones, protocolos inclusive para el tipo de materiales que se utilizan, para el tipo de estructuras que se van a edificar sobre la capital del país. Tenemos una zona que es el Paseo de la Reforma, que es una de las zonas más turísticas, pero también de las zonas de mayor movilidad de corporativos, de oficinas, de otro tipo de empresas que tienen sus ubicaciones en edificios altos y se han estado, bueno, construyendo sobre el Paseo de la Reforma. Muchos de estos complejos ya traen ciertas especificaciones de construcción justamente porque la Ciudad de México es una zona muy sísmica y sí se ha trabajado, se sigue trabajando y se sigue insistiendo en que las construcciones tienen que ser de manera responsable porque justamente es lo que previene este tipo de derrumbes cuando se presenta este movimiento sísmico en la capital del país. Y creo que por lo menos en el saldo que nos ha dejado este sismo de 6.5, parte de los protocolos, parte de las exigencias de las autoridades encargadas de las obras están funcionando porque, bueno, habrá daños seguramente, habrá inspecciones periciales, pero no hemos tenido los derrumbes que en años anteriores hemos padecido cuando se presenta un sismo de estas magnitudes o quizá de magnitudes más altas. Claro, ahora, Salvador, ¿cómo reacciona el pueblo mexicano ante esta situación? Uno, por ejemplo, si piensa en Chile, uno sabe que hay una ciudadanía que está acostumbrada a estos movimientos telúricos. De hecho, las construcciones de los edificios en Chile están ya armadas desde un principio para poder resistir a estos movimientos. ¿Cómo es la situación en México? ¿Cómo reacciona en términos generales la población cuando sismos como este se presentan? Claro, creo que tenemos esa similitud. Ya hay muchas estructuras que hoy en día se están levantando en la capital del país con estos requerimientos
a sabiendas de que estamos en un suelo Ujú. de actividad sísmica, porque prácticamente la Ciudad de México está construida sobre mantos acuíferos y pues esta parte sin duda alguna nos hace siempre susceptibles de resentir sismos cuando se presentan, sobre todo en las costas de Guerrero, por esta situación que te comentaba, por esta Sí. fractura que hay en las costas de Guerrero, pues bueno, siempre se resiente en la Ciudad de México. Y sí, esos protocolos, esas indicaciones se han seguido tal y como sucede en Chile, quizá como sucede en otras partes del mundo, ya se toma toda esta reglamentación para tratar de evitar que sean catástrofes mayores y pues bueno, estamos prácticamente en una zona sísmica muy acostumbrados. En las escuelas hay protocolos para los desalojos, en los edificios públicos, en las oficinas, pero también en los hogares. Debo decirte que siempre se nos han indicado buscar el punto más seguro de nuestra casa habitación para que ahí se resguarde la familia mientras está en movimiento sísmico, Andy. Gracias, Salvador Maceda, periodista de The News en México. Nos cuenta todo el panorama de lo que se ha vivido hoy en el país. Te agradezco, compañero. Un abrazo y feliz año para todos ustedes. Igualmente.